versículos del 46 hasta el 62. Lucas capítulo 9, versículos desde el 46 hasta el 62. Llevamos ya varios meses en Lucas, nos quedan todavía unos meses más, pero yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero en la medida que he ido estudiando Lucas, me he ido gozando y he ido aprendiendo tanto acerca del Evangelio de Jesucristo y de tantas cosas que podemos ver en esta narrativa donde hemos sido alentados, hemos sido confrontados, hemos sido recordados, hemos sido animados. Y hoy yo creo que como toda la el Señor nos quiere hablar una vez más por medio de su palabra. Dice así Lucas 9, capítulo 46 hasta el 62, y leo Nueva Biblia de las Américas. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes es grande. Y Juan respondió, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Sucediendo que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, ven tras mí. Pero él le contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por todas las partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor. Pero primero, permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Oramos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana, suplicando, Señor, que tú nos dirijas por medio de tu palabra y tu espíritu, para que podamos apuntar a aquello que tú quieres enseñarnos, aquello que tú quieres hablarnos por medio de tu palabra, Dios mío. Prepara los corazones de tu iglesia y prepara mi corazón para ser dirigido por ella, Señor, por tu espíritu, por tu palabra, de manera que salgamos de aquí edificados, fortalecidos y exhortados. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén y amén. Se pueden sentar, amados. Cuenta una anécdota que hubo un hombre que vivía en Estados Unidos, en esas áreas de Estados Unidos, allá en el centro de Estados Unidos, y que nunca en su vida había visto el mar. O sea, físicamente, personalmente. Nosotros en la isla pues tenemos, yo creo que la bendición que todos hemos visto de alguna manera el mar, aunque yo creo que hay gente que aún viviendo en Puerto Rico muere sin tocar la playa y el mar, porque posiblemente nacieron en el centro de la isla y no tenían los recursos para moverse. Pues este era el caso de esta persona que vivía en el centro interior de Estados Unidos. Podemos decir que en cualquier país esto puede darse, pero él decidió que no quería morir sin antes llegar hasta frente al mar y poder verlo, palparlo y disfrutarlo. Así que él decidió conseguirse un trabajo adicional, o sea, en vez de uno tenía 2 trabajos. Comenzó a ahorrar todo lo que podía el dinero porque él quería comprarse un ticket de tren y llegar hasta frente al mar.
Le tocó años ahorrar lo suficiente para poder por fin, llegó el día de tomar su vuelo, su tren y llegar hasta frente al mar. Y él estaba súper gozoso, entusiasmado cuando por fin se para frente al mar y comienza a verlo y dice, ¡wow! ¡Qué olas tan espectaculares! ¡Qué espuma tan hermosa! ¡Pero qué agua tan bella! Y él fue corriendo, metió sus manos en el agua y... Usted se puede imaginar. Después de tanta alegría de ver el agua, ver tanta hermosura, cuando la probó, no era nada de lo que esperaba. Completamente desilusionado y decía, ¿cómo es posible que algo tan hermoso pueda saber tan malo? La realidad es que él tenía unas expectativas de cómo debería saber el agua del mar. Él no sabía que el agua del mar es salada. Se veía muy hermosa, pero obviamente no es agua dulce. Así que definitivamente no cumplieron sus expectativas. Y esto nos recuerda que a veces es necesario que nosotros podamos ajustar nuestras expectativas acerca de ciertas cosas, de manera que no nos salgamos de la realidad. Y es precisamente lo que el autor del Evangelio quiere ayudar a nosotros en esta mañana, por medio de esta narrativa. Cuando nosotros vemos el contexto donde comienza a darse las siguientes conversaciones que tiene tanto Jesús con sus apóstoles como Jesús con otros discípulos, sabemos que en el sermón pasado terminó donde Jesús había libertado a un endemoniado y luego de haber libertado al endemoniado, haber hecho aquellas maravillas, Jesús les recordó nuevamente a sus discípulos que Él iba a morir. Él iba a morir. Pero cuando vemos el versículo 45 de ese capítulo 9, dice, pero ellos no entendían estas palabras y estaban vedadas para que no las comprendieran. Así que termina el contexto donde hay unos apóstoles que ya Jesús le ha dicho por 2 veces que Él va a ser entregado, que va a sufrir, que va a morir. Y nos encontramos ahora en el contexto de que Jesús va a tener unas conversaciones con los apóstoles y algunos discípulos donde es necesario que Jesús ajuste las expectativas de ellos. Jesús tiene que ajustar las expectativas de los apóstoles, de los discípulos y las nuestras acerca de lo que realmente es el reino de Dios. Por lo tanto, el título para nuestra predicación esta mañana es Ajustando nuestras expectativas. Y vemos y podemos dividir esta narrativa en 2 partes. Vemos del versículo 46 al 56 donde Jesús va a estar ajustando las expectativas de los apóstoles, ayudándoles a matar el egocentrismo que hay en ellos. Y luego entonces, del versículo 57 al 62, vemos cómo Jesús usa las demandas del Evangelio para nuevamente ajustar las expectativas, no solamente de los apóstoles, sino también de aquellos que desean o dicen que quieren seguir a Jesús. Así que por un lado está el hecho de que Jesús se va a encargar de matarle el egocentrismo a los apóstoles y por otro lado presentar las demandas del Evangelio a los discípulos de manera que podamos tener expectativas reales de lo que es el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Cuando vamos al versículo 46 dice que comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Claramente vemos que ellos no entendían las palabras que Jesús les había dicho, que Él iba a sufrir, que iba a ir a la cruz, que iba a morir. ¿Por qué qué? Porque ellos están diciendo, pues perfecto, cuando Jesús muera, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a quedar de jefe? ¿Va a ser tú o va a ser yo? Y estaba una discusión entre ellos de cuál de ellos sería el mayor. Cuando Jesús se vaya, ¿quién va a quedar? ¿A quién va a heredar el reino? Por eso el versículo 47, que entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, mire cómo ellos ni siquiera estaban diciendo esto frente a Jesús, estaban pensándolo en sus corazones. Jesús dice que tomó un niño y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque él
el que es más pequeño entre todos ustedes, este será grande. Él está completamente cambiando la realidad de las expectativas que ellos tienen. Hay uno que dice, yo quiero ser grande, y Jesús dice, yo te voy a enseñar lo que es el grande. ¿Tú quieres ser grande? Déjame decirte lo que es el grande. Para ser grande tienes que ser pequeño. Tienes que ser como un niño. ¿Por qué Jesús tomó un niño en sus brazos y lo sentó para identificarlo como aquel a quien tenían que ellos pretender ser? Y es que los niños en la cultura judía eran los que menos valor tenían en la sociedad porque eran personas que no podían aportar nada. En una sociedad donde era de agricultura, de trabajo manual, de carpintería, los niños simplemente, si no era varón y no podía trabajar pronto, era un estorbo. Entonces no tenía un valor, así que Jesús coge a ese que pudiese no tener valor delante de los ojos de la sociedad y dice, si ustedes realmente quieren ser grandes, tienen que aprender a ser como los niños. Tienen que aprender a ser pequeños, tienen que deshacerse de su propio valor, de su propia estima sobre todos los demás, quererse ver grande y comenzar a servir a aquellos que son los desvalorizados. Si ustedes quieren ser grandes, trabajen con los niños, reciban a los niños, valorícenlos, porque aquellos que sirven, aquellos que no tienen valor, son los que realmente están sirviendo para algo. La grandeza de ellos no radicaría en quiénes ellos iban a ser, sino en quién ellos servirían. Ellos debían servir de manera desinteresada los intereses del reino. Si ellos quieren ser primeros, deben estar dispuestos a ser los últimos. Nosotros vamos a Mateo, le invito a que vaya conmigo a Mateo, capítulo 20, versículos 27 y 29. Jesús está teniendo la misma conversación. Versículo 24. En adelante, al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Recuerden de que el versículo 20, está la mamá, dice, versículo 20, para poner un poquito más de contexto, de ese capítulo 20. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué desea? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y al otro a tu izquierda. Pero Jesús le dijo, ¿no saben lo que piden? ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda no es asunto mío concederlo, sino es para quienes ha preparado por mi Padre. Y al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. ¿Cuáles eran esos dos hermanos? Los mismos dos. Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Y luego dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Inmediatamente Jesús los pone en perspectiva. Si realmente ustedes quieren servir, tienen que estar dispuestos a sacrificarse por los demás. Porque eso es lo que vine a hacer yo. De hecho, cuando vamos a Juan capítulo 13, versículos del 5 hasta el 17, vemos nuevamente Jesús la noche antes de ser entregado, cuando se reúnen a tomar la cena, Jesús decide lavarle los pies a los discípulos. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que entiendan que la verdadera grandeza se centra ¿en qué? En el servicio desinteresado a los demás. Ellos tienen que morir ese orgullo de que se piensan que vinieron a ser servidos. Ellos no vinieron a ser servidos, ellos vinieron a servir. Era importante que Jesús cogiera de raíz y le matara ese pensamiento contrario. ¿Y cuántas veces nosotros andamos de la misma manera buscando sobresalir dentro de la iglesia, en nuestro trabajo o en cualquier otro lugar? Y como decía un pastor recientemente, comienza el gusanito del orgullo a carcomernos por dentro, y si no lo aplastamos con la palabra de Dios, entonces va a comenzar a asomar su cabeza. Y nos va a destruir.
Y es que el egocentrismo es un mal que abunda en todas partes. En cambio, cuando nosotros miramos el corazón de Cristo, nos percatamos que Él nunca buscó sobresalir. Su propósito siempre fue darle la gloria a su Padre Celestial. En Juan capítulo 17:4 Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús vino aquí a glorificar al Padre. Y si esto fue el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros tenemos que buscar glorificar al Señor a través de nuestro humilde servicio? Número 2. Jesús continuó matando el egocentrismo de ellos al hacerles saber que ellos no son los únicos en el reino. Eso lo vemos en los versículos 49 y 50. Ellos tenían que aprender a reconocer el trabajo en otros. 49 y 50 dice: y Juan respondió: maestro. Oye, pero es que de verdad que estaban en... Cuando un hijo de uno está en una que hace una y hace la otra cogidita, así estaban. No había bien Dios a darle una lección. Y Juan, que es raro de Juan, cómo Dios transformó al hijo del trueno en hijo de amor. Y Juan respondió: maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Ay, Padre. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, con ustedes está. Es increíble que Juan le dijo a Jesús: mira, ese señor está echando gente, demonios fuera en tu nombre. Y yo le dije que no, que eso no se podía hacer, porque él no anda con nosotros. Si no es del corillo, no puede hacer eso. ¿Sabes lo que es eso? Si tú no eres de mi corillo, tú no puedes andar por ahí hablando de Jesús. Mira, y yo podría entender que Juan tenía un celo por la sana doctrina, y eso es bueno. Juan quería velar por el testimonio y la doctrina que Jesús estaba enseñando, pero a Juan se le fue la mano. Se le fue la mano, porque él no podía entender que aquellos que van y salen fuera y lo hacen con la sana doctrina, con la doctrina correcta y en el nombre de Jesús, pues son copartícipes del reino, son colaboradores del reino. Por eso Jesús tiene que ajustar sus expectativas y le tiene que decir: ey, no se le impidan. No se le impida, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Y esto nos recuerda dos cosas muy importantes. Número 1, es que nosotros tenemos que aprender a examinar la doctrina. Y para poder examinar bien la doctrina, tenemos que conocer bien la doctrina. O sea que usted necesita primeramente educarse, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, para que usted pueda entonces poder distinguir entre la buena doctrina y la mala doctrina. Porque si no, no va a poder hacer un buen trabajo de examinar la doctrina. Usted tiene que aprender a examinar la doctrina para que cuando venga una persona que dice que es de parte de Jesús, usted dice: espérate, ¿realmente esto lo dice la palabra o se lo está inventando? Y el viernes la hermana Wanda nos contaba una anécdota y nosotros después podíamos decidir: ¿realmente esta persona está hablando doctrina? ¿Es esta persona un verdadero creyente o no lo es? Porque la palabra nos ayuda a identificar quién es y quién no es. En este caso, estas personas, por lo que vemos que Jesús dijo, era gente creyente, tenían la sana doctrina, pero simplemente no andaban al mismo tiempo con Jesús, porque Jesús no podía andar con todo el mundo al mismo tiempo. Por lo que también nos enseña la otra contraparte, y es que aquellas personas que están fundamentadas a la palabra de Dios, tenemos que considerarlos como hermanos, aunque puedan diferir en algunas cosas secundarias o terciarias en cuanto a doctrina se refiere. Y es que a veces tenemos un problema, hermano, que el orgullo eclesiástico se nos sube la cabeza, y si la gente no está en la misma doctrina, en la misma iglesia, en la misma denominación, el mismo concilio, no lo considero como creyente o como hermano en la fe, y eso es un error, hermano. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de no caer en el orgullo eclesiástico pensando que como no se ve igual que yo, no es de los míos. En el reino del Señor hay muchas personas
Nosotros tenemos que establecer cuáles son las doctrinas centrales del Evangelio, y si las doctrinas centrales del Evangelio están enmarcadas, ellos están enmarcados dentro de ese marco doctrinal, tenemos que considerarlos como hermanos en la fe, aunque pueda haber algunas diferencias. Tenemos que ser muy cuidadosos. Porque mire, hermano, déjeme decirle algo, esto es algo que yo siempre digo a la gente. Hay gente que no sabe toda la doctrina del mundo, no puede decirte toda la teología del mundo, no te puede explicar todo el detalle del Evangelio, pero son creyentes. Y hay gente que se sabe todo el Evangelio, se sabe toda la doctrina, te puede citar libros enteros y no es creyente. Ese sabe mucho y va para el infierno. Porque la palabra del Señor no nos llama a acumular intelectualmente, nos llama a la convicción, a la fe, que era lo que hablamos ahorita. Nosotros solamente podemos venir y acercarnos a Dios por medio de la fe. La palabra nos apunta a Cristo. Si nosotros tenemos a Cristo y estamos convencidos de que Cristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas, ya es suficiente. Obviamente necesitamos aprender más sobre la palabra, pero el requisito que necesitamos para salvación es creer en Jesucristo. Entender todos los misterios del mundo no es necesario. Gracias a Dios. Así que no nos exime decir, yo no tengo que estudiar la Biblia para ir para el cielo. Tenga cuidado, porque a lo mejor es que usted es un no convertido y por eso no le interesa aprender la Biblia. Porque cuando usted se enamora, si usted se ha enamorado alguna vez, usted quiere conocer a esa persona de arriba abajo, de pies a cabeza, hasta los secretos más íntimos. ¿Sí o no? Pero si no tiene amor, no le interesa, pues ¿qué importa? No quiere saber nada, no la llama, no la busca a esa persona. Porque no está enamorado. Pero si usted está enamorado de Cristo, usted quiere saber todo de Cristo. Por eso es necesario poder esa distinción. Tenemos que reconocer que nosotros no somos los únicos, pero para poder reconocer que nosotros no somos los únicos, tenemos que conocer bien la palabra del Señor. Número 3, Jesús les ayuda a ajustar sus expectativas, porque el orgullo también se ve en forma de legalismo. Vemos que continúa Jesús hablando. Sucedió que sigue la historia. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, está hablando de, Lucas está tomando el camino de Jesús hacia Jerusalén como su ascensión, el destino final de Jesucristo. Dice, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Necesitaba estar bastante afirmado porque Jesús sabía que era lo que le deparaba en Jerusalén. Allí lo iban a arrestar, allí lo iban a crucificar, allí iba a morir y allí iba a resucitar e iba a ascender. Pero antes de poder ascender tenía que pasar primero por el Calvario. Así que él determinó su rostro para ir a Jerusalén y en el camino envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos para él. Pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. No sé si ustedes saben, pero los samaritanos y los israelitas no se llevaban. Los de Jerusalén no cruzaban por Samaria. Ellos preferían dar la vuelta larga con tal de no pasar por Samaria, pero a Jesús no le importaba eso. Jesús iba a cortar por Samaria y quería entrar a Samaria porque quería salvar a los de Samaria. De hecho, cuando nosotros vamos a Juan, vemos el caso que Jesús se encuentra con una mujer prostituta de Samaria, tiene una conversación con ella y la confronta y la salva. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo en ese momento. No quisieron recibirlo porque, mira, por ahí vienen unos de Jerusalén, van para allá, no, aquí, por aquí no pasen. Que por aquí yo no los quiero ver ni el pelo. Y la actitud de los discípulos nuevamente, Jacob y Juan, estaban on fire. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos a que baje fuego y se los consuma? Vamos a hacer eso. Ay, Padre. Pero, versículo 55, pero él volviéndose los reprendió. A la verdad que ustedes no saben de quién ustedes son. Ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Los discípulos, los apóstoles de Jesús, se les subió a la cabeza el apostolado. Estaban ready, estaban listos para decir, Señor, si tú quieres, oramos ahora mismo para que descienda fuego y los consuma. Wow.
A ellos se les había olvidado que la única razón por la que ellos caminaban con Jesús es porque Jesús se montó a la barca con ellos y dijo, vénganse que van a ser mis discípulos. No fue que ellos buscaron a Jesús, fue que Jesús fue y los encontró donde se encontraban ellos y se los trajo, los arrancó de su vida pasada y los trajo a la salvación, les dio dones, les dio un ministerio y les dijo, vénganse, ustedes van a trabajar para mí de ahora en adelante. Ellos tenían que dejar ese legalismo, ese orgullo que tenían, que estaban por ahí echando juicio a todo el mundo. Y a veces nosotros actuamos iguales, hermano. A veces se nos olvida que nosotros también fuimos alcanzados por la gracia de Dios a nuestras vidas. Que no nos fuimos salvos porque hicimos algo que nos ganara el favor de Dios. Tenemos que cuidarnos, amados hermanos, de estar haciendo juicio contra personas. Mire, y usted me va a decir, si no, no me tiene que decir, pero usted lo puede pensar en su corazón, se debe de reflexionar. ¿Qué me ha pasado? A veces hay gente que uno se ve en la calle, actitudes de personas que uno dice, pero Dios mío, pero qué gente malvada, y que uno quiere que venga Cristo y se los lleve. Señora, los cantos. Es el corazón de uno, ¿sí o no? Es que todavía estamos luchando con nuestro propio pecado, con el orgullo que está en nuestro corazón. Queremos que Dios los cortes de raíz. Pero se nos olvida que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros pudiéramos haber sido ellos. En la gracia del Señor, Dios permitió que yo naciera un hogar cristiano, que me diera buenos valores y me predicara el evangelio. Pero hay gente que no tuvo esa gracia. Dios tiene que alcanzarlos allá donde están. Y es a ti y a mí a quien Dios va a utilizar para que nosotros nos alleguemos a ellos con el evangelio, para que igualmente puedan ser arrancados del mismo infierno. El llamado nuestro, hermanos, es el de salir a predicar el evangelio, decirle a la gente, ¿sabes qué? Tú estás mal y te vas para el infierno, pero ¿sabes qué? Si tú reconoces a Cristo como Salvador y Señor, Él puede cambiar tu vida. Ahora, si las personas prefieren continuar en su mundo de maldad y continuar en la suya, ¿sabes qué? Dios va a ejercer juicio. En su tiempo van a dar cara delante de Dios, pero a ti y a mí no nos corresponde eso. Nosotros no somos los que tenemos que estar por ahí mandando que descienda fuego para que los consuma. A nosotros se nos ha enviado a ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Esa es nuestra tarea. Así que Jesús tuvo que ajustar las expectativas de los apóstoles. Recuerde que ellos todavía estaban en entrenamiento. Como dijimos, escogió a 12, los envió a una misión, llegaron, pasaron un par de cosas, todavía no han aprendido todo, vamos de nuevo, seguimos ajustando, igual que a ti y a mí, que el Señor todavía nos siga ajustando algunas áreas de nuestra vida, todavía tiene que ir trabajando para que podamos ajustar nuestras expectativas acerca de lo que es el reino, de lo que debo hacer yo y de lo que es Cristo para mí. Entonces llegamos a la segunda parte. Ahora ya Jesús se mueve de trabajar con el egocentrismo, con el orgullo de las personas, en este caso específicamente de los apóstoles, y ahora se va a concentrar en personas que dicen que quieren ser sus discípulos. Y comienza a ajustar las expectativas también de ellos, pero esta vez utilizando las demandas del reino. Si ustedes quieren seguirme, sepan que esto es lo que demanda el reino. Los versículos 57 y 58 dice, mientras ellos iban por el camino, uno dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús rápido dijo, es verdad, vamos a ver si es verdad. Déjame decirte que las zorras tienen madriguera, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde acostarse a dormir. ¿Es eso lo que tú quieres para tu vida? Inmediatamente lo confrontó con la realidad del asunto. ¿Tú quieres seguirme? Déjame decirte que vas a tener que estar dispuesto a abandonar tus comodidades. Jesús no estaba inventándose esto, él no estaba haciendo un cuento ni una ilustración, no. Jesús le estaba hablando la realidad del asunto. Jesús acaba de salir de una aldea donde no lo recibieron y se tiene que mudar a otra. Y cuando nosotros pensamos en el contexto anterior, nos recordamos que Jesús les dijo a sus discípulos, salgan, vayan por las diferentes aldeas, no se lleven alforja,
no se lleven comida, no se lleven ropa, no se lleven bastón, no se lleven nada. Donde lo reciba, allí se quedan. Todavía Jesús está en ese caminar. Yo quiero seguirte, Señor. Pues déjame decirte que tienes que estar dispuesto a abandonar tus comodidades. Y es que muchos quieren seguir a Jesús, pero hay otros que simplemente lo que quieren es lucrarse del Evangelio. Lo que el Evangelio me pueda dar. Hay quienes dicen que están dispuestos a seguir a Jesús, pero cuando se levanta el primer problema dice, no, esto no es para mí. Yo no me apunté para esto. A mí me dijeron que el Evangelio es bendiciones del cielo, prosperidad, cajo nuevo, casa nueva, todo nuevo. Sí, lo que viene es nuevo son nuevos problemas, nuevas dificultades, nuevas tribulaciones. La única diferencia es que antes tú lo trabajabas tú solo, pero ahora está Cristo contigo. Lo que Jesús le estaba pidiendo a él no era que fuera pobre. No, tienes que ser pobre para poder seguirme. No. Lo que Jesús le está diciendo es que tiene que estar dispuesto a abandonar las comodidades que el mundo ofrece. Jesús dejó su trono, Jesús dejó su gloria, Jesús dejó su honra para vivir en medio nuestro de manera humilde, para que nosotros pudiéramos conocerle y tener una relación con Él. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué comodidad me está pidiendo el Señor que yo deje a un lado para que realmente pueda seguirle como Él quiere? ¿Qué comodidad está pidiéndome Jesús a mí que yo debo dejar, que posiblemente no es mala, que no es un pecado, pero que me está distrayendo del propósito del Señor para mí? Número 2, versículos 59 al 60, vemos que entonces Jesús le dice que tienen que haber una prioridad en su vida. Dice, a otro le dijo, ven tras mí. El primero se acercó y le dijo, yo te voy a seguir. Al segundo no le preguntaron, le dijeron, ven tras mí. Pero él le contestó, Señor, permíteme primero que vaya a enterrar a mi padre. Y cuando nosotros leemos esto de primera mano, si no entendemos el contexto cultural en el cual se estaba diciendo estas palabras, pudiésemos pensar que esa persona estaba en duelo, o sea que su padre literalmente acababa de fallecer y él tenía que ir a enterrarlo. Y ese no es el contexto. El contexto es que esta persona le está diciendo, déjame ir a mi casa, vivir con mi papá y cuando él se muera, yo le entierre y cobre la herencia, entonces te sigo. Diferente. Déjame enterrar a mi padre, era que el papá se había muerto y él tenía que literalmente hacerse cargo del entierro, del funeral. No, lo que le estaba diciendo es que cuando él se muera y yo cobre la herencia, entonces yo te sigo. Diferente, ¿verdad? Por eso es importante estudiar no solamente lo que dice la Biblia, sino estudiar su contexto. Por eso Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Jesús no está hablando físicamente. Jesús le está diciendo que los muertos espirituales entierren a los muertos espirituales. Si tú realmente eres un vivo, sígueme a mí y que los muertos hagan ese trabajo. La realidad es, santo, que no sabemos qué fue lo que pasó, pero por lo que dijo, no creo que se haya quedado. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Ve tú y anuncia por todas partes el reino de Dios. O sea, disposición a priorizar el reino por encima de los intereses. Él tenía unos intereses personales. Yo déjame quedarme en casa hasta que yo pueda enterrar al viejo y cobre la herencia. Porque si no estoy en casa, la va a cobrar otro por mí. Jesús le dice, olvídate de eso. Vete tú a anunciar el evangelio a todas las partes del mundo. Jesús no lo estaba llamando a que abandonara sus responsabilidades. Jesús lo estaba llamando a que tuviera una relación con la vida misma. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso es que él es su referencia a los muertos.
Jesús establece como prioridad ir donde la gente que todavía no habían escuchado el evangelio. Es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando su madre y sus hermanos le estaban procurando mientras él enseñaba. En Lucas 8:21 Jesús le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen mi palabra y la obedecen. Jesús le está diciendo a este joven: si realmente tú me amas, tú quieres seguirme, esta va a ser tu prioridad. Jesús no estaba despreciando a su mamá y a sus hermanos. Jesús estaba apuntando que aquellos que quieren seguirle, que le obedecen, esos se constituyen en familia de Dios. Así que Dios nos llama a tenerlo como prioridad en nuestra vida. Cualquier persona, trabajo, negocio, hobby o cualquier otra cosa, como se llame, que ocupe el lugar en nuestra vida primordial, se convierte en un ídolo, que es lo que hablábamos ahorita. Con esto yo no quiero decir que tenemos que abandonar ahora nuestras relaciones, ni mucho menos nuestras responsabilidades para con nuestra familia. Lo que esto significa es que Dios es primero para mí. Y cuando yo tengo una relación correcta con Dios, Dios se encarga de mantener en su perspectiva correcta todas las demás relaciones. Van a haber ocasiones donde debemos abandonar nuestros intereses, nuestros sueños y nuestras metas para poder ir tras las metas de Dios. Y cuando nosotros ponemos las metas de Dios primero, entonces nuestras metas se alinean a las metas de Dios, porque ya no son las mías, sino son las de Él. Eso fue lo que le pasó al joven rico. Nosotros vamos a Lucas capítulo 18, lo vamos a ver más adelante, versículos 18 al 23. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues sigue los mandamientos. Yo hago todo eso. Perfecto, pues vende todas tus cosas y sígueme. Ay, no puedo. Su prioridad no era seguir a Jesús. Él quería a Jesús, pero sin tener que abandonar sus propios dioses. No se puede. Jesús nos pide lealtad completa. Él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Las posesiones ocupaban el lugar de Dios. Número 3. Disposición a priorizar el reino por encima de la gente. Muy parecida a la anterior. Nos encontramos con otro personaje. También otro dijo: te seguiré. Otro más que se acerca: Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero si ya llegó donde Jesús, no se supone que ya haya avisado. Pero Jesús le dice: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y esta vez han utilizado este versículo fuera de su contexto para decirle a aquellas personas que comienzan y luego abandonan. La realidad es que esta persona nunca estuvo en el reino de Dios. Jesús no le está diciendo que aquellos que abandonan no están aptos, sino que nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás. Si usted mira a Cristo y usted tiene a Cristo, usted sigue a Cristo. Si usted nunca ha tenido a Cristo, va a mirar para todos lados y en algún momento va a dejar de seguir a Cristo. ¿Entiende la diferencia, hermano? O usted es o no es. No existen medios convertidos ni medios perdidos. Existen nueva vida y muertos. En Cristo no hay términos medios, no hay limbo, no hay purgatorio. Eso no existe. Usted o está con Dios o está sin Dios. Está vivo o está muerto. O lo sigue o no lo sigue. No se puede medio seguir y medio no seguir. Realmente, estas son las demandas del evangelio. ¿Son duras? Sí. ¿Son fáciles? No. ¿Pero podemos? Sí. ¿Por qué? ¿Porque somos fuertes? No. Porque Cristo nos ha dado la victoria por medio de su muerte, su sacrificio, la resurrección y el Espíritu Santo que habita en nosotros. Si no fuese por el Espíritu Santo, para ningún lado que íbamos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque aquellos que miran atrás no están aptos para el reino. Nuestra mirada tiene que estar enfocada ¿en quién? En Cristo. Por eso Pablo le dijo: mira, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pongo mi mirada en Cristo, en nadie más. Las cosas viejas pasaron.
Los estudios, el trabajo, el negocio, eso queda atrás. Para Pablo, ¿qué era más importante? Cristo. Él dijo, yo prefiero perderlo todo y ganarme a Cristo. No hay otro camino. Las demandas se ven difíciles para aquellos que no tienen a Cristo, pero aquellos que han visto a Cristo y han visto el valioso tesoro que han encontrado. No hay nada más valioso que eso. No hay nada más valioso que diga, déjame ir a hacer otra cosa primero. No. Yo a ti no te suelto. Yo a ti no te suelto. Porque quien ha encontrado a Cristo ha encontrado satisfacción para su vida. No hay otra cosa que lo satisfaga más que Cristo mismo. Y es verdad que nosotros somos imperfectos, hermano. Somos imperfectos. Y nosotros quizás no vamos a poder lograr plasmar todas las demandas, ni vivir completamente libre de orgullo, ni de egocentrismo. Pero déjeme decirle un recordatorio. Cristo sí lo hizo. En Hebreos 5, 8 y 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Él fue perfeccionado, Él obedeció perfectamente y por Él nosotros tenemos eterna salvación y ahora podemos obedecer. A veces mejor, a veces no mejor, pero siempre caminando hacia Él. Es por eso que Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la seguridad que me da el Evangelio, que yo no soy perfecto para cumplir todas las demandas, que yo todavía no soy perfecto ni libre completamente de orgullo, pero por causa de la perfección de Cristo, yo puedo vivir con la seguridad que ya yo no ando en la carne, sino que ando conforme al Espíritu. ¿Y cuáles son algunas aplicaciones para nosotros en esta mañana para poder ayudarnos a crecer en este caminar? Número 1, tenemos que aprender que nuestra lucha contra el egocentrismo, como decía, no ha terminado. Que Dios todavía continúa ajustando nuestras expectativas según vamos caminando. Él sigue afirmando las demandas del reino en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces en este caminar? Número 1, podemos ir delante de Él en oración. Podemos pedirle al Señor que en su gracia nos ayude a crecer en humildad. Señor, ayúdame a ser humilde. Santiago capítulo 4, versículo 6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pidámosles a Dios que nos dé humildad. Número 2, no reprochemos la corrección amorosa ni la disciplina espiritual. No la reprochemos. En Proverbios 15, 32, 33 nos dice, el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. No reprochemos la corrección, tomemos la reprensión, la corrección como un acto de amor por usted. La disciplina es un acto de amor hacia la iglesia. Cuando el Señor nos disciplina es porque nos ama. Número 3. No cerremos nuestros oídos cuando la palabra comienza a hablar a nuestros corazones. No cerremos nuestros oídos. Cuando la palabra te está ahí, tú dices, esto es para mí. No empieza a tirar para el lado. Si este hubiera venido hoy. No, eso es para usted. Sean humildes, reciban la palabra. Número 4. Recordemos que todo lo que hemos recibido es por gracia. La salvación es por gracia,
Los dones que Dios te ha dado son por gracia. La familia que Dios te ha dado es por gracia. El trabajo que Dios te ha dado es por gracia. El esposo, la esposa, la novia, el novio, el hijo, la hija. Lo que sea que Dios te ha dado es todo un regalo de gracia. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Número 5. No desviemos nuestra mirada de la verdadera recompensa. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo, hablando de los colosenses, está diciendo, miren, si realmente usted ha decidido por Cristo, mire a Cristo y no a nadie más. Ponga su mirada fija allá, porque en la medida que nosotros empezamos a mirar para aquí, mirar para allá, no, que si aquel hermano le falló, que si aquel pastor le falló, que si el otro falló, olvídese de eso, pero Cristo no falló ni fallará. Mire a Cristo. Y número 6, pongamos nuestros ojos en Cristo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, vamos a ser fortalecidos en la fe, y así como Jesús fue con gozo a la cruz por amor a nosotros, nosotros vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte con gozo, porque sabemos que Cristo está con nosotros. El reino de Dios es un reino que necesita gente humilde, gente moldeable y gente dispuesta a hacer lo que tenga que hacer por causa de Cristo. Porque ya Cristo nos dio el camino por medio de Él. Él vivió en humildad, Él sirvió en humildad, Él murió en humildad, resucitó y ahora está en el trono reinando. Él está reinando, amado hermano. Entonces, nosotros debemos ajustar nuestras expectativas a las demandas del reino. Matemos nuestro egocentrismo al rendir nuestras vidas al único Rey y Señor de nuestras almas. Aceptemos con valentía y amor las demandas que el reino establece, sabiendo que todo es por gracia, en su gracia y para su gloria. Y si nosotros hacemos, hermano, vamos a tener las expectativas correctas, de modo que cuando nos acerquemos a la fuente no nos va a saber salada, nos va a saber dulce. Porque salada le sabe a la gente que no quiere a Cristo. Pero el que quiere a Cristo, aún con los problemas, las demandas que trae el Evangelio, dice, qué rico está esto. Porque no está viviendo bajo sus propias expectativas, sino que está viviendo bajo las expectativas de nuestro Rey y Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, que el Señor nos ayude, que nos regule nuestras expectativas, de manera que podamos vivir dándole siempre gloria y honra a aquel que nos salvó. Oramos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, cuál es la verdadera grandeza, Dios mío. Gracias por recordarnos, Dios mío, la importancia de vivir en humildad. Gracias, Señor, por recordarnos, Padre, que aquellos que realmente han puesto su mirada en ti, no miran atrás, sino que se fijan los ojos en Cristo, que es nuestra recompensa, Señor. Ayúdanos, Señor, regula nuestras expectativas, danos el carácter de Cristo en nosotros, Señor, para que podamos reflejar tu gloria, tu amor, aquellos que todavía no te conocen, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Amados, en esta tarde